Hola, Mi nombre es Melissa Montes. y el mío, María Mónica Manjarres David. Somos estudiantes de enfermería de primer semestre de la Universidad Popular del Cesar y hoy vamos a hablar sobre el compuesto estireno. Los temas a tocar a continuación son los siguientes: fórmulas químicas, propiedades físicas y químicas, utilidad histórica en la medicina, relación química con la salud, utilidad médica, descripción a nivel farmacológico, efectos para la salud, enfermedades asociadas y medidas de prevención. Bueno, empecemos hablando de su fórmula química. El estireno es un compuesto orgánico cuya fórmula química es C8H8, como lo podemos ver aquí, lo que significa que está formado por 8 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Su estructura combina dos partes muy importantes, como podemos ver aquí, un anillo de benceno que le da estabilidad química y su olor característico, y un grupo vinilo que contiene doble enlace y lo hace muy reactivo. Gracias a esa reactividad, el estireno puede unirse con otras moléculas iguales para formar poliestireno, un material sólido, resistente y moldeable del cual hablaremos más adelante. Bueno, ya habiendo culminado la fórmula química, ahora vamos a hablar de sus propiedades físicas. Bueno, el estireno es un líquido incoloro, de olor dulce y penetrante, característica de los compuestos aromáticos. Tiene una densidad aproximada de 0,91 gramos por centímetros cúbicos y una masa molar de 104,15 gramos por mol. Su punto de fusión es de menos 30 grados centígrados y su punto de ebullición es de 145 grados centígrados, lo que indica que se evapora con mucha facilidad a temperatura ambiente, siendo un compuesto volátil y muy inflamable. Acá también podemos ver que es muy poco soluble en agua, pero se disuelve fácilmente en solventes orgánicos como el etanol, el éter o el benceno. Presenta una viscosidad baja, lo que facilita su manipulación líquida y una densidad de vapor mayor que la del aire, por lo que sus vapores tienden a concentrarse en zonas muy bajas. Acá también podemos ver que aparte de eso se polimeriza fácilmente si se expone al calor o a la luz, transformándose en poliestireno. A continuación les voy a hablar sobre las propiedades químicas del estireno. El estireno es un hidrocarburo aromático insaturado formado por un anillo bencénico y un grupo de vinilo. Su principal propiedad química es que se polimeriza fácilmente, es decir, muchas moléculas de estireno pueden unirse entre sí para formar poliestireno, un sólido muy resistente. Es reactivo al calor, la luz y el oxígeno, lo que puede provocar su oxidación y la formación de óxido de estireno, un compuesto muy tóxico. Además, también podemos ver que reacciona con halógenos, ácidos fuertes y agentes oxidantes y arde con facilidad, produciendo dióxido de carbono y agua. En resumen, podemos ver que es un compuesto químicamente activo, inflamable y susceptible a la polimerización y la oxidación. Bueno, ahora hablaremos de la utilidad histórica en la medicina. Acá tenemos una línea de tiempo en la cual se puede evidenciar que en 1839 se dio el descubrimiento del estireno. El químico Edward Simon aisló por primera vez el estireno a partir de la resina del estoraque. En ese momento solo se conocía como un aceite aromático sin aplicaciones médicas. Seguido a eso, en 1930 se dio el desarrollo del poliestireno. Investigadores de la IG Farben en Alemania lograron polimerizar el estireno, creando el poliestireno, un material sólido, moldeable y resistente, como ya anteriormente lo hemos mencionado. Esto marcó el inicio de su uso en materiales médicos y de laboratorio. Seguido a eso, en la década de 1940 se dio el uso en laboratorios médicos. El poliestireno comenzó a emplearse para fabricar placas de Petri, tubos de ensayo y frascos estériles. Su resistencia y transparencia lo hicieron ideal para entornos clínicos.
Bueno, acá podemos ver que en 1950, en 1970 se dio la expansión médica surgieron materiales de látex y cauchos sintéticos derivados del estireno, como el CBR, estireno butadeíno. Acá se emplean, ese compuesto se emplea para guantes quirúrgicos, tapones de jeringas y válvulas médicas. En 1980 al 2000 se dieron las aplicaciones hospitalarias seguras de este compuesto. El poliestireno se consolida como material de embalaje médico y farmacéutico, protegiendo medicamentos y vacunas y equipos estériles. Bueno, seguido a eso, del 2000 hasta hoy en la actualidad, se dio la innovación biomédica. Los polímeros derivados del estireno se utilizan en dispositivos desechables, catéteres, envases de fármacos y como bases en biomateriales experimentales. Se promueven versiones libres de monómeros tóxicos más seguras y sostenibles. De esta línea de tiempo podemos resumir que el estireno evolucionó de ser un simple compuesto orgánico a un material clave en la fabricación de instrumentos médicos, permitiendo avances en la higiene, seguridad y la conservación de fármacos. Relación química del estireno en la salud. El estireno tiene como relación directa con la salud debido a su comportamiento químico y a los compuestos tóxicos que genera en el cuerpo. Cuando una persona se expone a sus vapores o al contacto con este monómero, el organismo lo transforma en una sustancia llamada óxido de estireno, que es altamente reactiva y puede dañar las células. Este metabolito puede alterar el ADN y las proteínas, generando estrés oxidativo y efectos neurológicos como son los mareos, fatiga, pérdida de concentración y dolor de cabeza. Además, una exposición prolongada puede causar irritación en los ojos, piel y vías respiratorias, y en algunos casos se ha asociado con mayor riesgo al cáncer, razón por la cual la IARC lo clasifica como posiblemente cancerígeno para los humanos y lo tiene en el grupo 2B. Por lo tanto, el estireno representa un riesgo químico importante para la salud, especialmente en ambientes laborales o industriales donde se manipula sin protección adecuada. Bueno, ahora hablaremos de la utilidad médica. El estireno no se utiliza directamente como medicamento debido a su toxicidad y capacidad irritante, pero su mayor utilidad médica proviene de los materiales polimétricos derivados de él, especialmente del poliestireno y sus copolímeros, como el estireno butadieno o el acrilonitrilo butadieno estireno, conocido como ABS. Acá podemos evidenciar sus fórmulas químicas. Estos materiales son biocompatibles en ciertas condiciones, químicamente estables, ligeros y fáciles de esterilizar, lo que los hace muy útiles en la fabricación de dispositivos médicos. Algunos ejemplos concretos incluyen tubos de ensayo, pipetas, jeringas, cajas de Petri y frascos de cultivo celular que suelen estar hechos de poliestireno estéril. Componentes de equipos médicos desechables como válvulas, tapas y empaques. En algunos casos el poliestireno expandido se usa para aislar órganos o tejidos durante procedimientos quirúrgicos o en sistemas de transporte de muestras biológicas, ya que mantiene la temperatura y protege de golpes. Desde el punto de vista químico, esa utilidad se debe a que el estireno, al polimerizarse, forma una estructura sólida, no reactiva y de bajo costo, lo que favorece su uso en entornos médicos controlados. Sin embargo, es importante aclarar que el monómero de estireno en sí no tiene aplicaciones terapéuticas y su manipulación debe realizarse con estrictas medidas de seguridad para evitar efectos tóxicos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la descripción farmacológica. Desde el punto de vista farmacológico, el estireno no se considera un medicamento y no posee principio activo, lo que significa que no tiene la capacidad de interactuar con receptores o sistemas biológicos para producir efectos terapéuticos. Su relevancia en farmacología se centra principalmente en sus efectos biológicos y en el metabolismo dentro del organismo. Aunque el estireno no cura, no trata ni previene enfermedades, su estudio farmacológico es importante para entender
cómo se metaboliza y cuáles son los riesgos asociados a su exposición, especialmente en entornos industriales y laborales. En resumen, la importancia del estireno en farmacología no radica en su acción como medicamento, sino en su estudio como compuesto químico que puede generar metabolitos tóxicos y en la utilidad indirecta de sus derivados para aplicaciones médicas seguras. Bueno, ahora vamos a hablar de enfermedades y efectos en la salud por exposición al estireno. Bueno, voy a mencionar las principales vías de exposición. La inhalación de vapores es la vía más común en ambientes industriales, talleres o laboratorios. El estireno es volátil, por lo que sus vapores pueden ser fácilmente respirados. Contacto dérmico. La piel puede absorber el estireno durante el manejo de líquidos o polvos. Ingestión accidental. Aunque es la menos frecuente, puede ocurrir si se manipula de manera inadecuada. En la inhalación de vapores afecta el sistema nervioso central, provocando neuropatías, cefalea crónica y mareos. Y también los pulmones y vías respiratorias, causando bronquitis crónica e irritación respiratoria. El contacto directo con la piel puede afectar provocando dermatitis de contacto y eczema. Cuando el estireno se metaboliza en el hígado, puede causar hepatotoxicidad y también afectar los riñones generando nefrotoxicidad. Finalmente, la exposición prolongada o repetida puede dañar las células y el ADN, lo que asocia un riesgo con cáncer. Medidas preventivas al manejar estireno. Al manipular estireno es fundamental seguir medidas preventivas estrictas para proteger la salud y evitar accidentes, ya que se trata de un compuesto químico inflamable y potencialmente tóxico. En primer lugar, se debe utilizar equipo de protección personal adecuado que incluya guantes resistentes a químicos, gafas de seguridad y batas de laboratorio, con el fin de evitar el contacto directo con la piel y los ojos. Además, en lugares donde pueden generarse vapores de estireno, es necesario emplear mascarillas o respiradores certificados que reduzcan el riesgo de inhalación de estas sustancias volátiles. Es importante saber que la ventilación del área de trabajo es otro aspecto clave. El estireno debe manipularse en campanas de extracción o espacios bien ventilados, evitando la acumulación de vapores que pueden irritar el sistema respiratorio o aumentar el riesgo de inflamación. Asimismo, el almacenamiento seguro es imprescindible. El estireno debe guardarse en recipientes herméticamente cerrados, lejos de fuentes de calor, llamas abiertas y materiales oxidantes, ya que su inflamabilidad lo hace especialmente peligroso. Bueno, el manejo correcto del compuesto incluye evitar derrames, salpicaduras y cualquier contacto innecesario con la sustancia. No se debe comer, beber ni fumar durante su manipulación y es recomendable usar bandejas de contención, materiales absorbentes para prevenir accidentes en caso de derrames. La higiene personal también es esencial. Después de trabajar con el estireno se deben lavar cuidadosamente las manos y limpiar las superficies de trabajo con disolventes adecuados o métodos seguros, siguiendo las normas de seguridad químicas establecidas. Además, todo el personal que manipule el estireno debe recibir capacitación específica sobre el riesgo de la sustancia, las medidas preventivas y los protocolos de emergencia. Es importante que las áreas de manipulación y mantenimiento estén correctamente señaladas con advertencias de peligro de manera que todos los trabajadores estén conscientes del riesgo. Finalmente, se deben establecer protocolos de emergencia y primeros auxilios, incluyendo la disponibilidad de duchas de seguridad y lavaojos, accesibles en caso de contacto accidental con la piel o los ojos. Asimismo, planes claros para el manejo de derrames y evacuaciones en caso de incidentes mayores. Siguiendo todas estas medidas, se puede manipular el estireno de forma segura, minimizando los riesgos para la salud y evitando accidentes en el laboratorio o entorno industrial. Bueno, al analizar todo lo dicho y aprendido, podemos decir que el estireno es un monómero orgánico aromático,
cuya estructura contiene un anillo bencénico y un grupo vinilo. Gracias a este doble enlace, las moléculas de estireno pueden unirse entre sí mediante un proceso de polimerización, formando largas cadenas que dan origen al poliestireno, uno de los plásticos más utilizados en el mundo. Este proceso transforma un líquido volátil y tóxico en un material sólido, resistente y estable, ampliamente empleado en la industria médica y de laboratorio. Aunque el estireno en su forma pura no tiene principio activo ni función farmacológica, su estudio es esencial para los efectos tóxicos que puede generar al ingresar al cuerpo o al organismo. En el cuerpo se transforma en óxido de estireno, un metabolito reactivo que puede dañar el ADN, las proteínas y órganos vitales como el hígado, los riñones y el sistema nervioso central, lo que explica su relación con enfermedades respiratorias, neurológicas y un posible riesgo de cáncer. A pesar de su toxicidad, el estireno tiene una gran importancia indirecta en la medicina moderna, ya que sus derivados poliméricos se emplean para fabricar instrumentos y dispositivos médicos seguros. Bueno, en conclusión, el estireno representa un claro ejemplo de cómo una sustancia química que puede ser perjudicial en su forma pura puede al mismo tiempo ser indispensable para el desarrollo científico y médico cuando se transforma adecuadamente. Su estudio permite comprender tanto la potencial utilidad industrial como la necesidad médica de seguridad rigurosas para proteger la salud humana. Muchísimas gracias. Hasta Chao. luego.